Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de varias cosas. Este es un episodio de esos misceláneos que tanto disfrutamos. Vamos a hablar de aviones, vamos a hablar de vicepresidenta, vamos a hablar de candidata presidencial. Ya ustedes saben de qué es esto. Para llevar a cabo esta bella conversación, bienvenida María Paula Martínez. Buenas tardes, días, noches. Un episodio variadito que llega cuando apenas estamos a una semana de arrancar nuestro programa de narrativas de la sostenibilidad. Si usted es ganador o ganadora, pues ya lo sabe, está en la lista, está en nuestras listas de correos y ya habrá recibido de nuestra parte todas las indicaciones. Si no, pues esté atento a las redes sociales porque en una semana estaremos como publicando lo que estamos haciendo con nuestro, tal vez podemos llamar así, primer ciclo de formación, primer ejercicio que hacemos también fuera de los micrófonos con un equipo de periodistas de distintas partes del país. Luego les contamos más. Sí, qué emoción poder empezar este proyecto con Fondo Acción, en el que pues estamos buscando narrativas de la sostenibilidad, o sea, el camino para hacernos preguntas sobre el cubrimiento de la COP16. Entonces, está muy interesante y muy contentos de tener este primer espacio de formación de presunta formación. Ese que acaban de escuchar es Santiago Rivas. Bienvenido a Presunto Podcast. Un gusto, como siempre, estar acá. Y Andrés Páramo. Bueno, qué bien, qué agotador estos temas. Agotador, qué mamera. ¿Ustedes no tienen mamera de esta mierda? Sí. Pero a ver, primero prepárate, porque si Vicky es candidata, vamos a hablar de Vicky. O sea, ¿cuántos verbos riman con Vicky? ¿Cuántas parodias de Vicky podemos hacer? Santiago, por favor, ve entrenando la voz de Vicky. O sea, no te canses. No te canses que hay Vicky para largo. Pero yo no me refiero solo a Vicky, me refiero es como a este estado de desinformación absoluta sobre el que hay que discutir todo. O sea, ¿alguien sabe acaso? La viquilización del presunto. Sí, es como la pero en verdad es como un fenómeno más grande y más allá de Vicky. Bueno, en fin, yo no sé. Bien, gracias por estar acá. No, yo estoy de acuerdo. Es decir, sobre todo apelo a la expresión paisa, qué cansancio. Sí. Ay, qué cansancio esto, ¿no? Como no puede ser que otra vez estemos en esta mierda, ¿no? Pero al mismo tiempo, en una semana en donde no ha habido escándalos gigantes, es decir, son temas que nos muestran, por ejemplo, lo muy pequeño que está en el debate público Álvaro Uribe, que sigue siendo un caso gigante, es decir, en relevancia, lo que tiene de importante noticionón de la semana. Es un noticionón de la semana. Sigue Álvaro Uribe en juicio, eso ya se declaró hoy, o sea, la cosa sigue, el futuro jurídico de Álvaro Uribe sigue en manos de las cortes del sistema judicial, y sin embargo es una noticia que no ha tenido un calado tan grande. La pequeñez de la importancia de Álvaro Uribe en el debate se nota en que Miguel Uribe ya lanzó como una especie de campaña a la presidencia y su eslogan es Uribe, o sea, de trabajar, trabajar y trabajar. O sea, así se nota que es irrelevante Uribe, que ahora Miguel Uribe Turbay lo usa para una de sus campañas, pre-campañas. Que es además de las peores campañas que yo he visto, porque Rafa Gorgori lo que hace es prometer de la pre-campaña en tiempos preelectorales. Del peor precandidato de la historia, porque el precandidato Gorgori lo que promete es seguir madrugando con nulos resultados. Es como, ¿cómo puedes ser tan idiota? Pero bueno, como decía Napoleón, cuando veas a tu enemigo cometiendo errores... Yo sí siento que muchas veces tenemos semanas como de otras emociones, indignación, de angustia, pero esta semana yo sí sentí ese cansancio, tanto en los círculos de presunto como en otros espacios, como, ¿qué está pasando? Otra vez desinformando. No sabía que lo compartíamos todos en la mesa, pero hoy leyendo todas las noticias que preparamos para este episodio, yo decía, esto es una payasada. Y en esta payasada, entonces, ahora sí comencemos. Mucha atención porque hay alerta en el sector aeronáutico del país por cuenta de la escasez en el combustible para los aviones. Daliana Garzón, ¿cuál es la situación y cuáles han sido las consecuencias para la operación aérea?
Alejandra y televidentes, buenas tardes. A través de un comunicado, la aerolínea LATAM señaló que fue informada por sus distribuidores que los inventarios de combustible de aviación jet se agotaron en los aeropuertos de Leticia, de Montería y de Bucaramanga, mientras que en la ciudad de Bogotá se está reduciendo a niveles críticos. Esto como resultado de la falla eléctrica de la refinería de Cartagena, que se registró el pasado 16 de agosto y que por 4 días cesó todas las operaciones. La aerolínea aseguró que la industria aérea, por medio de la IATA, está trabajando conjuntamente con la Aerocivil, la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol para monitorear la situación y definir las acciones complementarias que permitan mitigar la contingencia mientras llega el combustible importado y de esta forma reducir las posibles afectaciones. Durante unos 3 días, Colombia estuvo inmerso, como lo dicen los medios, en una crisis, primera palabra, por escasez, segunda palabra, de los combustibles para aviones, lo que traía cancelación de vuelos y tensiones entre todos los pasajeros que estaban en eso, obviamente un cubrimiento desde la gente, pero también de qué es lo que está pasando. Al comienzo, el presidente Gustavo Petro hablaba de que no había escasez, sino que era un tema técnico con la refinería en Cartagena. Muchas cosas empezaron a pasar alrededor de este tema, pero sobre todo bañadas por desinformación y sobre todo por la posibilidad también como de asustar con esas palabras que acabo de citar al comienzo de esta intervención. Algunos medios nos explicaron qué pasó, unos con calma, con paciencia, pero creo que acá hay un ejercicio interesante informativo, sobre todo de consumo y de industria, que normalmente pues nosotros no le hacemos seguimiento porque son industrias que funcionan y se van moviendo hasta que hay grandes escándalos de corrupción u otras cosas, pues en general la gente no hace encubrimiento de los sistemas aeronáuticos del país. Pues yo tengo 2 tweets que traigo a la mesa. El primero dice: en 10 días Petro estuvo por robarse los ahorros de los colombianos con la inversión forzosa, por subir el 4 por 1000, alcanzó a tener un brazo paralizado y a desabastecer de gasolina la aviación del país. Así nos va. ¿Quién lo puso? @he dicho. Y el otro que traje es del mismísimo @PetroGustavo, que dice: aquí la triste historia de @el colombiano engañando, como es usual, a sus lectores. La falla en Reficar, producto de la corrupción con que se construyó, no puso en peligro el abastecimiento de gasolina porque había suficiente almacenada. Se corrigió a tiempo. Una empresa privada usa esa falla para solucionar sus propios problemas y envió carta que se convirtió en detonante de un lockout que nunca se debió presentar, incrementado por medios como el @el colombiano. El titular del Colombiano, del que el presidente Petro se está quejando, dice: ¿por qué el presidente Gustavo Petro le echa la culpa a Terper por la escasez de combustible si la falla empezó en la refinería de Cartagena de Ecopetrol? Aquí le contamos. Creo que eso resume un poco la tensión entre de quién es la culpa y qué pasó, si es Terpel como una empresa o es un asunto que empezó en el Ecopetrol. Pero de nuevo, pues es una salida en la que el presidente, no con pocos adjetivos, dice: la triste historia del colombiano que, como es usual, engaña a sus lectores, ¿no? Y hace ese señalamiento que no crea otra cosa que más ruido a esta esfera que estamos diciendo de la desinformación, de la duda, donde esa frontera entre la verdad y la mentira se vuelve tan borrosa, donde uno busca fuentes oficiales, no como @he dicho, sino como la del presidente del país, y se encuentra con un campo que no está yendo del todo al contenido, sino que se está quedándose en la pelea de la forma, ¿no? Él no está aclarando lo que sucedió del todo, sino pues entrando en una discusión ya sobre el cubrimiento, no solamente del colombiano, sino que pues, dice que uno entre otros medios. Pasado de tener un montón de noticias inventadas, pero además de eso venimos en una seguidilla en donde hay una persona que declara que pasa algo y de inmediato hay un grupo de medios de comunicación que dan eso por hecho. Cuando se buscan las pruebas al respecto, no aparecen las pruebas al respecto. Me parece que la cronología más clara la hace Economía para la People y empiezan por contar que el fin de semana LATAM y luego otras aerolíneas como Avianca, esto es leído textual, dijeron que se estaba acabando la gasolina. El gobierno respondió que no iba a haber desabastecimiento. Ecopetrol dijo que compraría 100.000 barriles a otros países para pilotear la vaina. El domingo la Aerocivil sacó un comunicado permitiéndoles a las aerolíneas modificar sus itinerarios si no tenían combustible, lo que les dio la razón. Así fue, y este lunes al mediodía ya se habían cancelado más de 100 vuelos, aunque el gobierno, Minminas y Mintransporte seguían insistiendo en que sí había gasolina, ¿no? Entonces hay una crisis de desinformación que incluso ataca al gobierno, ¿no? Y el gobierno niega
y luego no hay pruebas de. Entonces supongo que hay un desgaste y obviamente hay un hastío por parte del gobierno de cara a lo que es una desinformación constante en donde la gente en los medios y en las salas de redacción de medios grandes como el colombiano, que es regional pero es un medio grande, o sea es el más grande de los periódicos regionales, decide acoger una versión sin corroborar acerca de la escasez de gasolina. Entonces se vuelve una guerra de lo mismo, de Petro peleando contra un medio de comunicación, cuando su mismo gobierno y las instituciones estatales como el Aerocivil y Ecopetrol cayeron presas de esta desinformación, en donde este es el punto en que no tenemos nada claro, porque continuando con el posteo de Economía para la People, Mintransporte le pidió a Supertransporte y al Aerocivil investigar si las cancelaciones de vuelos sí habían sido por la falta de combustible o no, porque pues no solamente la desinformación por parte de la carta que sacan las aerolíneas y las declaraciones posteriores de Ecopetrol y el comunicado del Aerocivil, sino que la gente empieza a decir, ustedes lo que están haciendo es aprovechar esta noticia para cancelar un montón de vuelos que seguramente sobrevendieron o con los cuales no van a poder cumplir, porque pues Avianca no es una empresa que tenga buena fama y pues se ha ganado su mala fama a pulso. Entonces sigue el posteo y dice, al final de la tarde la vaina se solucionó cuando las aerolíneas dijeron que ya había combustible y que no se iban a cancelar los vuelos, y aquí es donde entra la Contraloría. Según el vicecontralor Carlos Zuluaga, es muy raro que un día se hable de una parálisis por falta de gasolina y al día siguiente ya haya combustible. Por eso se investigará quién tiene la responsabilidad de decir cuánto combustible requiere la operación aérea en el país. Con quién quiere decir que se le va a pedir información a Ecopetrol y a las entidades que garantizan la operación aérea. Según el vicecontralor, no está claro quién responde si hay o no gasolina para aviones y cuánta se necesita para operar bien. Por eso se cree que hubo un teléfono roto entre Aerolíneas, Ecopetrol, Minminas, Mintransporte y Aerocivil. Además, el vicecontralor resaltó que no es posible que el país no esté preparado con reservas de combustibles para una contingencia como la del fallo eléctrico durante 3 días de la refinería de Cartagena, que frenó la producción de gasolina de avión durante unos días, que es ahí donde entra el asunto del colombiano. Entonces el colombiano dice que Petro le echó la culpa a Terpel, pero el fallo que hubo, que es el que desató esta crisis de desinformación, fue un fallo eléctrico de 3 días en Reficar, que es una planta de refinamiento de combustibles en Cartagena, que ha sido objeto de todo tipo de investigaciones, escándalos, acusaciones de corrupción, y ha sido una de esas pelotas de corrupción en donde todo el tiempo se les está botando a unos y a otros la responsabilidad o la culpa de haber sido esto, que es además lo que dice Petro, como es culpa de la corrupción con que se construyó Reficar, y ahí es donde está la pelea por la información. Entonces la cosa es, no se sabe. Esto generó un comunicado de las aerolíneas y ese comunicado puso de manifiesto primero una crisis de desinformación gigantesca en la que está envuelta también el gobierno, porque el gobierno no supo qué responder o las entidades responsables tampoco respondieron al unísono. Mientras se aclaraba el asunto, también se puso de manifiesto una serie de fallos en la cadena de comunicación entre las mismas entidades y pues de cara a la gente lo que quedó fue otra crisis inventada, que para quienes son opositores al gobierno va a ser otra de esas verdades que van a esgrimir hasta el cansancio como otra, pues como un elemento negativo en la gestión del gobierno, porque no van a permitir que nadie se olvide de que le cancelaron un vuelo, independientemente de si eso es verdad o no, y ahí está el problema, que ahí metidos están los medios de comunicación y las peleas de Petro con esos medios de comunicación, si no se dan contactos, si no se vuelven ataques, ¿no?, contra un medio, así sea un medio que está mintiendo, que está desinformando, que está acogiendo una opinión o no una opinión, pues va a generar simplemente otra pelea de opinión y otra pelea de opinión y otra pelea de opinión. Es decir, aumenta la desinformación. Por ejemplo, titular con "se acabó el combustible de aviones en Colombia", clickbait, entras a la nota, o sea, hay muchos medios que titularon así, como ya, ¿se acabó el combustible en Colombia? Si eso no causa angustia, si es más fácil, por ejemplo, decir, no sé, las aerolíneas están tomando medidas por escasez temporal de combustible para aviones, gobierno y distribuidores afirmaron que el suministro se normaliza rápidamente. Es muy distinto, es la misma noticia, pero si tú solo titulas "se acabó el combustible", pues ahora la gente es como, ¿y ahora de dónde vamos a importar? Eso lleva a otras conversaciones. Cuando hablamos del episodio de inversiones forzosas y a los 4 días, ya no las vamos a hacer.
esos balances del escándalo es lo que al final termina desprotegiendo mucho a la gente. Yo agradezco mucho que el tío Rivas lo explique y yo agradezco también que Economía para la People haya hecho un trabajo brutal pues de recapitulación de una cosa de esas. El café de hoy también El hizo un café de hoy resumen. también lo hizo, exacto, sí, como que hagan una recapitulación en medio de como tanta especulación. Ahora, lo que yo creo es que yo no sé si esto importa tanto, la verdad, no, yo no lo digo de una forma cínica ni despectiva contra el trabajo periodístico real. De verdad, no lo digo y enhorabuena y ojalá se siga haciendo como en momentos en que todo el mundo está sin saber muy bien qué es lo que está pasando, medios de comunicación que se den la pela por atender reclamos justos de ciudadanos. Además, yo ya en Twitter vi en un momento no solamente lo puse yo lo puse, pero yo lo puse un poco como en la onda de los mismos reclamos que hacían otras personas, periodistas y no periodistas. ¿Alguien nos puede explicar, por favor, qué está pasando? Sí, es decir, como que yo creo que eso ya es como tírennos un salvavidas o auxilio, bomberos, ¿dónde están los bomberos? Sí, es casi como un servicio ciudadano en tu cara, ya no es como periodismo que se hace tradicionalmente o nuevo periodismo o no sé qué, sino es como, aló, policía, la policía puede venir aquí, por favor. Yo creo que es una cosa como esas y me parece que de todas formas el daño que se ha hecho con una información como esta, pues es inmenso porque yo relato, digamos, como mi experiencia como usuario de recibir información activamente. Además, yo no soy como un ciudadano que a veces informe, a veces no, sino pues estoy en un podcast que habla sobre medios. La información era supremamente confusa en la mañana, supremamente confusa al final del día. Y cuando uno se refugia un poco en líderes de opinión, igual eso sigue su curso normal, como si la información estructurada no existiera. Entonces yo al final de la noche dije, listo, entonces ahora los líderes de opinión van a discutir sobre un terreno común. No, algunos estaban discutiendo sobre golpe blando, como ya se configuró el golpe blando, y yo decía, mierda, ¿será que esto es? Como este es el crisis de las basuras de Gustavo Petro en la alcaldía y lo van a destituir y luego no va a haber alcalde y luego los derechos políticos de la corte. Sí, ¿será que es esto? Y de otra parte yo leía, Petro se inventó la gasolina, eso decía Andrés Caro. Petro se inventó la gasolina. Petro, como en el Génesis, tun, hágase la luz y la luz fue hecha. Y pues él no decía eso, sino le respondían eso, pero fue como, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, alguien podría viajar en el tiempo y evitar que esto pasara, porque de verdad, a mí me parece que es muy grave que se discuta una cosa como la gasolina de los aviones. Economía para la People, digamos que en el hilo lo dice claramente, que haya o no gasolina para los aviones no solamente es importante por gente que se transporta, porque ellas tienen una cosa que se llama, ¿y eso a mí qué? Sino los aviones transportan cosas, ¿sí? Los aviones mueven cosas economía, Ah, que uno no sabe. sí. En fin, que no haya una información en la que nosotros podamos confiar. Me parece que estamos entrando en un terreno muy peligroso, muy como agringado además, lastimosamente, como vamos a opinar sobre mentiras todo el tiempo y nos agarramos y ya casi que ni se entienden los opuestos, sino están hablando dos idiomas totalmente distintos. Claro, y algo que mencionó Santiago que me parece importantísimo es que, bueno, que nosotros cuatro estemos desinformados sobre eso es grave porque somos ciudadanos, lo que sea, pero las mismas instituciones y la falta de canales de comunicación entre ellas, eso es algo que los periodistas sí podrían empezar a resaltar y es cómo es posible que esto no sea claro para ellos. Ser muy difícil hacer una noticia de algo que no fue noticia o que sí fue, pero la Contraloría está por decir. Entonces, cuando en 3 años no sepamos finalmente qué pasó con el combustible de los aviones, entonces va a salir, no sé, los 2 tuiteros que queden, a decir, ¡ajá! Si vieron que fue culpa de tal, ¿no? Y esos 2 tuiteros pertenecerán a uno u otro bando. En el caso de, pero claro, obviamente termina siendo la noticia la crisis de desinformación interinstitucional, pero al mismo tiempo es una desinformación la que la generó. Entonces, esa falta de sacar un artículo de análisis de qué pasó, ¿no? Alguien mintió y todo el mundo se despelotó. Y entonces terminamos analizando el despelote que se armó, pero olvidamos que alguien mintió. Y sería interesante incluso proponer desde una sala de redacción como esta también es como una idea del periódico de ayer de la no ficción, pero con este tipo de escándalos, como en 3 meses hagamos una noticia sobre este tipo de escándalos solo para probar si esto tiene algún efecto en la audiencia. Y pues es que hablemos de esto en el siguiente presunto a ver qué pasa, ¿no? Digo yo, como si se resuelve, si es que se resuelve o hay una claridad extra, ¿sí? ¿Va a importar o se escondió debajo del escándalo político de turno? ¿Quién sabe?
Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, y otra vez voy a usar palabras de los titulares, se encuentra en el ojo del huracán, se encuentra en el centro de una controversia. ¿Cuál es esta vez su participación en un debate de control político en la Cámara de Representantes? Durante este evento, Márquez respondió a las críticas sobre la falta de información de su ministerio, diciendo que una respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez causó indignación en la Comisión Primera de la Cámara. Todo por cuenta de un cuestionario que debía responder para la citación a un debate sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad que llegó tarde. Esta fue su explicación. Se envió el día de ayer a las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario. Que rebotó, 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del ministerio. Algunos congresistas calificaron... hay mucho que se está tratando de hacer seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad, que es un tema que me parece fundamental para los medios de comunicación, pero también a las respuestas y al tono y a la forma y a las formas en las que se comporta la vicepresidenta. Es parte de cómo se le hace cubrimiento a ella. Hablemos un poco de esto, porque siento que hay unos grandes debates en los que se mezcla palabras como incompetencia, falta de ejecución, mediocridad y al mismo tiempo una conversación sobre racismo en los medios de comunicación que todos empiezan a entremezclar como en un pachulí de construcción del personaje. Bueno, pues ese pachulí tiene titulares como este. Las millas de Francia Márquez por el mundo han costado 86 millones. Lo que dejó la visita de Meghan y Harry organizada por Francia Márquez. Los correos enviados por Francia sí fueron bloqueados. ¿Qué pasó? Con Francia Márquez sigue el incumplimiento estatal en Buenaventura. Y finalmente otro que dice Francia Márquez y su gobierno de los nadies. Entonces, el asunto del debate de control político también abrió entonces la posibilidad para otros temas. Aparecen los viajes, aparece el Ministerio de la Igualdad y la tal vez medio diluida figura de vicepresidenta, porque finalmente están los medios reclamando más un asunto de gestión del ministerio que la rendición de cuentas a la vicepresidenta. El significado y el sentido que ha sido la figura de Francia Márquez en 2 años de gobierno, desde el asunto de la agenda medioambiental, pero también, por supuesto, la representación de las comunidades negras y afrodescendientes en Colombia, el hecho que sea una mujer, no todo esto que yo creo que hace unos capítulos cuando hablábamos de los 2 años de gobierno de Petro había pasado debajo del tapete. No hubo atención, no hubo luz para mostrar en esos recuentos y perfiles lo que ha significado su papel, su elección, cuando han pasado 2 años, como si lo hicieron con mucha vehemencia por Gustavo Petro. Y se entienden, ¿no? Se entienden las figuras también como narrativas en disputa. Pero ahora, creo que hay algunas columnas a las que vamos a entrar ahorita a discutir, pero ahora cuando sucede esto del Ministerio de la Igualdad, que en paralelo, mientras en los medios pasa este reclamo, por las salas de cine pasa el documental de La Igualada, que es como este juego y no juego de las palabras, porque al final el ministerio creo que recoge un muy legítimo objetivo. El documental lo que hace es recontar su vida. Tiene un archivo que es fantástico. Vayan a verlo, está todavía en las salas. Tiene un archivo de más de 10 años del trabajo de Francia en el municipio donde ella creció. Y es impresionante ver cómo reconstruye el documentalista todas esas imágenes de un seguimiento que ha sido íntimo, que ha estado ahí presente, como cuando esa cámara está en los cuartos, en los baños, en el comedor, en el desayuno, en las buenas, en las malas, en las fiestas, en el paseo al río. Tiene esta magia, pero también una reconstrucción que tiene lo que tienen los viajes del héroe cuando cuentan un cuento, pero que llega en un momento en el que uno se queda como en esa elección que es el final de la película, y no les estoy spoileando nada que no sepan del documental. ¿Qué? Francia Márquez es vicepresidenta de Colombia. Fue elegida, y que verlo, ¿no? 2 años del gobierno, creo que es también una experiencia bien interesante, como, ¿sí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado también desde el personaje mismo, ¿no? Y la mujer política, activista que es, y su ejercicio como funcionaria del gobierno. Y creo que no todos los artículos entran a discutir esto, sino profundamente racistas, como este titular con el que los dejo para que
mis compañeros reaccionen con esta joya espantosa que aparece en las dos orillas, firmado por Diego Martínez Lloreda: negros de mostrar y negros de esconder. A estas alturas del paseo, ¿really? Yo sé que es clickbait de las dos orillas, es decir, no es como que se les fue. Ponerlo y repetirlo en redes y cacarearlo para que más personas lo lean. Ahorita hablamos del contenido, pero ahí les dejo la joya. Sí, porque además ese que está citando también da cuenta de muchas formas de relacionamiento que tienen ciertos sectores de la sociedad colombiana con la vicepresidenta. Y por eso es que creo que todo el tema de ejecución es tan importante en esto, para justificar ese tipo de discusiones sobre el color de su piel. La razón por la cual Páramo tiene tanto cansancio de tratar este tema, que es un tema también que a mí me da muchísima jartera, es porque es un tema que tiene muchísimos matices y para los cuales además existe una serie engañosa de recursos que tampoco aportan necesariamente al debate. Una de las críticas más frecuentes que se le hace a este podcast, de la cual además yo me hago completamente responsable, es que nosotros no somos lo suficientemente agudos o lo suficientemente críticos de la gestión de Francia Márquez. Yo creo que es verdad, y yo creo que es verdad en la medida en que cualquier persona que tenga una afiliación ideológica o una preferencia personal por algún candidato o candidata política o por alguna figura pública, sea esta activista como Francia o política de oficio como cualquier otro, incluyendo por supuesto Gustavo Petro, pues le va a quedar difícil hacerlo. Ese mismo recurso ya está manido y está gastado, y pues obviamente nosotros como blancomestices tenemos que tener la capacidad de hablar de racismo sin necesariamente declararnos impedidos, sobre todo porque nuestra posición es decididamente antirracista. Y creo que ahí está el primer problema, ¿no? No es solamente, o sea, definitivamente sí, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de Francia Márquez. Creo que existe también como un ánimo de ver cuándo es el momento en que nosotros decimos que Francia Márquez lo está haciendo mal, o cuándo es que nosotros le vamos a dar palo a la flip, no siendo una cosa lo mismo que la otra para esos mismos críticos de las gestiones periodísticas y de las discusiones con el gobierno Petro. Y esto es solamente una capa más de complejidad en un tema que ya venía siendo complejo incluso si no existiera el presunto podcast, y es cómo cubrir a una persona negra, pobre, mujer, que llega al poder en un país en donde casi nunca antes, ¿no?, ha habido personas negras en el poder, y en donde al único presidente negro que ha habido se lo ocultó de la historia durante siglos, ¿no?, de desaparición de una figura relevantísima como es un presidente que por ser de raza negra no estaba y no estuvo durante mucho tiempo en el hall donde están los retratos de los presidentes de este país. Entonces, esa cuestión hace que cubrir a Francia Márquez sea un tema complejo, y en eso muchos medios han sido acertados en reconocer que hay una serie de debates que para ellos también son nuevos, y eso nos incluye, definitivamente nos incluye, porque son temas que nos toca tratar con pinzas. Claro, pero ahí es donde yo me pregunto, cuando tú tienes una funcionaria que se le está haciendo un control por la ejecución del presupuesto, ¿qué decir entonces? O sea, como que ahí es frente a esa duda que planteas tú, es como, ¿qué hacemos? Porque la situación del ministerio sí es precaria, en tanto los números mismos lo están diciendo. Centrarse en la forma en la que ella responde o no a los correos también desvía un poquito el debate sobre realmente qué es lo importante acá, con lo que uno se queda. Si es ella, si es la forma en que responde, o si es la figura de la institucionalidad de ese ministerio. Ahí es donde creo que uno empieza a plantear como esas líneas de, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, pero una cosa chiquita, y es que si el artículo como este de opinión es sobre la gestión, y en efecto adentro tiene números sobre estadísticas, presupuestos, contratación, porque el título es negros de mostrar y negros de esconder. No, pues es que ese ejemplo sí es un desastre. No hay forma de legitimar que ese no es un titular racista, y que hubiera sido igual si es un funcionario mestizo, que esa es la manera en la que le reclaman a Susana Muhammad o le reclaman a un ministro, nombren cualquiera. ¿Sí? Que es lo mismo, que es igual, ¿no? Que le vemos de raro, que por qué lo traemos a la mesa. El artículo adentro, si ustedes lo revisan, está lleno de
estadísticas de gestión. También de categorías editoriales sobre la personalidad de la vicepresidenta, como arrogante, arribista, pedante, ineficaz. Yo he estado como pensando mucho en este fenómeno porque Sí. sin duda alguna, y esto es como una respuesta que ha dado como gente que se dedica a pensar en el periodismo, como la Fundación Gao, apenas Francia Márquez se volvió la vicepresidenta. Por ejemplo, en junio de 2022 sacaron un artículo, recomendaciones y términos para evitar coberturas que profundicen el racismo, y eso era por una entrevista que le hizo Claudia Palacios a la vicepresidenta, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay algo como fundamental de entender como en el periodismo colombiano, y es que muchas veces el periodismo colombiano, probablemente el enfoque que tengan líderes de opinión y periodistas sobre un poderoso proviene de una caricaturización previa que la sociedad ha hecho de ellos. Yo he tratado como de pensar, o sea, los medios no eran benevolentes con Iván Duque casi nunca, o sea, por lo menos a partir de los 2 años de Iván Duque, los medios sabían que Iván Duque era un inepto, sabían que Iván Duque era una persona que estaba totalmente desconectada del país, y yo sí tengo como recuerdos de el director de Caracol Noticias dándole duro en una entrevista. Yo recuerdo mucho a Malú de Caracol Noticias también, televisión, como diciendo una declaración de Iván Duque, yo no recuerdo cuál, y después suspirando y diciendo como, ay, Dios mío, porque ya había como una desesperación creciente en la ineptitud que conllevaba Iván Duque. Y yo creo que eso ha sido como un denominador común. Yo creo que mucho del enfoque proviene de allá, de la caricatura. Y entonces hay que ver también qué parte de esa caricaturización de Francia Márquez es racista o no es racista en efecto, ¿sí? O sea, me parece que hay que averiguar cuál es el enfoque racista, y yo creo que hay mucha tela por cortar ahí, ¿sí? Como cuál es el enfoque racista que se excede cuando uno está cubriendo a la vicepresidenta, que es una persona poderosa. Y yo creo que hay ejemplos fácilmente sorteables. La columna de nuestro ejemplar columnista, Diego Martínez Lloreda, de Las Dos Orillas. Las Dos Orillas hace un disclaimer, pues, de que eso es un espacio de opinión libre, independiente, etcétera. Pero él, digamos, como que se da la oportunidad de probar por qué él no es racista. Y él dice, para que ustedes vean que yo no soy racista, voy a hablar de otro negro, que es como, pucha, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar esos estándares Es que esa columna sí está una porquería. Claro, pero ese es un extremo. Ahora, yo sí diría que yendo un poquito más hacia otros lugares, no es tan fácil, digamos, como diferenciar y establecer, digamos, un manual exacto de cómo es un cubrimiento no racista, ¿sí? O sea, cuando es la ineptitud, por ejemplo, la falta de ejecución, yo no sé, ¿sí? Es decir, yo no sé, porque ahí sí me parece que hay como un rango pues establecido para medir un gobierno. Sí, y ahí hay un tema frente a como a preguntarse desde la misma responsabilidad informativa, qué es lo que es importante. Y de nuevo, este es un tema de presupuesto y de seguimiento al gasto, que lo hemos dicho en muchos episodios, más que de la personalidad de quienes tienen que ejecutarlo. O sea, lo que le importa a la gente al final es cómo se está llevando a cabo la implementación de política pública, y la respuesta de la vicepresidenta es lo que causa la noticia. Y luego hay un cubrimiento, pero infinito, de el correo sí rebotó, noticias sobre cómo rebota un correo, les explicamos. Como dando cuenta que entonces ella sí tenía razón o no tenía razón, y yo decía, pero, o sea, gracias por explicarme esto, pero es que eso no es lo importante al final es la respuesta al cuestionario. Y ahí creo que como que es donde no hay como información completa, porque nosotros en este momento no sabemos qué está pasando con el ministerio, pero sí con el rebote del correo. El único cubrimiento posible en ese sentido es el del análisis y cifras, y con las cifras, una vez más, el asterisco gigantesco de las cifras, ¿no? Pero claro, pero las cifras que son sujeto de interpretación igual ameritan que se las ponga. Sí, yo creo que los ejemplos virtuosos hay que buscarlos en los medios críticos con el gobierno, porque esa es la única manera de saber si sí se le está cubriendo o no. Porque no, algo decía uno de nuestros críticos en Twitter, que me parece que, es decir, yo no me siento así, obviamente, pero entiendo que existe una crítica también a quienes hemos sido en algún punto condescendientes con la gestión de Francia Márquez, con que esa condescendencia también raya en el racismo. Correcto, porque es imposible, claro, es decir, es definitivamente cierto. La razón por la cual yo no me siento ahí es porque yo le dediqué un programa del lunes
al Ministerio de la Igualdad, precisamente para preguntar cómo va, qué le falta, qué pasa con la ley de la igualdad que no está funcionando, etcétera. Pues yo también tuve que hacerme la pregunta, no tengo duda de que yo obviamente he sido mucho más suave, simplemente porque primero me cuesta muchísimo tratar temas que yo sé que son sesgos estructurales como el racismo, segundo porque yo efectivamente soy partidario de Francia Márquez y con todo y lo muy desaparecida que está en este gobierno, con todo y lo muy mala que ha sido su gestión en muchos campos, existe también una sobrecarga en muchos de los factores aparentemente negativos y esa sobrecarga también tiene que ser vista, ¿no?, con pinzas, como por ejemplo. Entonces, pues ahí empezamos. Para mí, la caricaturización que describe Páramo es un ingrediente vicioso del cubrimiento a Francia Márquez. ¿Por qué es difícil? Porque pensando en caricaturistas, incluso un caricaturista tan absolutamente apegado al gobierno como Matador, pues sus caricaturas de personas afrodescendientes, negras, palenqueras, raizales son absolutamente ofensivas e infames en muchos sentidos, ¿no? Y él es una persona que defiende su derecho a, comillas, echar chistes de negros. Entonces es un problema porque entonces, claro, incluso a la hora de retratar o de caricaturizar a Francia Márquez en un ejercicio que además de verdad es favorable a la gestión de Francia Márquez, lo está haciendo desde un lugar en donde sistémicamente se ha hecho de forma racista. Porque, bueno, ¿qué otro? Por ejemplo, el control del tono. Me parece que es un extremo vicioso constante y eso ya se ha visto, el cuento con el de malas, el énfasis en el asunto del helicóptero, clasismo como una versión del racismo colombiano. Ejemplo, la columna de Catalina Suárez, sí. Pues que yo quería terminar ahí, quería terminar precisamente en ese punto, porque entonces está lo de las formas y entonces que es engreída y que es altanera, pero además está el control constante a las cosas que recibe. Entonces tuvimos este artículo del Espectador que fue replicado por muchos otros medios con el cálculo de los gastos en 17 viajes en 2 años que ha hecho Francia Márquez, que son más o menos 87 millones de pesos en 17 viajes, lo cual no es una cifra escandalosa, pero nos pone otra vez en el lugar de cuánta plata es mucha plata. El primer episodio que le dedicamos a la presidencia y vicepresidencia en ejercicio fue precisamente el escándalo de los plumones de ganso del DAPRE, y cuánta plata es mucha plata y cuánto es, cuánto se corresponde a eso. Entonces ahí me parece que hay unos extremos viciosos. Y me encontré 2 artículos que a mí me parecen bien, más allá de la columna de opinión de Catalina Uribe con su gobierno de los nadis. Hay 2 ejemplos de la silla vacía que a mí me parece que enmarcan un poco lo que puede ser un cubrimiento. Veo, por ejemplo, el ejemplo de María José Quintero, un artículo que se llama Con Francia Márquez sigue el incumplimiento estatal en Buenaventura. Es muy difícil de rastrear para quienes van a criticar como este tipo de artículos qué tan a menudo se hizo cubrimiento en los otros gobiernos, pero eso ya no es el punto porque el gobierno en ejercicio es entonces ese punto me parece ya está bien. Hace una semblanza de por qué les parece importante cubrir estos temas y es pues obviamente por la manera en que Francia Márquez conectó con el paro cívico de Buenaventura de 2017 y haciendo el seguimiento de las cosas que hay, pues muestran a una persona que tiene mucha voluntad de hacer, pero bajo su mando no ha terminado de hacer nada porque no se han convocado cosas. Hay gente que dice que es culpa de ella, hay gente que dice que no, más allá de si se quiere leer entre líneas un sesgo para un lado o para el otro, me parece que está hablando en números de algo que es corroborable en Buenaventura y que tiene fuentes suficientes, que es lo que me parece bien, como hay varias voces que están hablando y un poco plantean eso. Y en la misma silla vacía está un artículo de Julio César Caicedo Cano que dice lo que dejó la visita de Meghan y Harry organizada por Francia Márquez, que fue el otro episodio en donde se desató la razón por la cual Atarbán de las 2 orillas dice que es arribista y pues que fue una discusión gigantesca sobre la cual realmente sí me da mucho cansancio entrar, pero que me parece que la silla vacía resuelve bien, que es haciendo un mapa de lo que ellos hacen bien, que es mapear el poder y es cuáles son los ecos de estas cosas que pasaron, ¿no? Entonces vinieron, listo, el príncipe Harry y Meghan Markle, Francia los trajo porque a ella le parece que son un símbolo de resistencia, porque pues obviamente Meghan Markle denunció como los comportamientos racistas que no son capaces de denominar como tal en la silla vacía, sino que ponen las dinámicas monárquicas, una cosa así toda como un eufemismo, pero empieza así. Entonces bueno, Francia Márquez se dio un champú internacional,
El gobierno nacional le dio cariño a la Cali de Eder, ¿no? Pues que es como una cosa de implicaciones en términos de un alcalde de oposición, etcétera. Debates sobre colonialismo y rebeldía, en donde concluyen también con Márquez, este país está teniendo debates nuevos. Un resurgimiento de sesgos de clase y raza contra Francia, hablando sobre las reacciones en redes a esto. Está fortalecido el poder simbólico de Márquez y la Colombia afro. Yo, pues obviamente, por el algoritmo de Twitter es muy difícil de saber, pero bueno, pues ahí está. Cuentas no tan claras del baño de popularidad, entonces no se tiene muy claro cuántos son las cifras. Me parece que eso es un balance que no está necesariamente, o sea, el autor de esto, Julio César Caicedo Cano, está en su derecho a opinar lo que se le dé la gana sobre Francia Márquez, pero lo que está haciendo es un mapa, y me parece que en ese sentido es más esclarecedor ver eso, porque no niega, no, la identidad afro de Francia Márquez, no pasa por encima de eso, no hace ojos ciegos a eso, ni trata de cubrirla como un número o como un funcionario más, pero al mismo tiempo está cubriendo todo lo que esto corresponde a una conversación. Entonces creo que las formas más sanas de cubrirlo son aquellas que dejan abierto un espacio para que haya una conversación, porque es algo sobre lo que nadie sabe, porque nunca antes habíamos tenido, ¿no? En tiempos de la sobreinformación o de la conectividad de los medios de comunicación, una vicepresidenta negra, una persona que estuviera tan cerca de ser la primera persona del Ejecutivo. Sí, no, y con todo ese mapa, cuando uno empieza a ver que todas las noticias son que el correo no salió y que el correo sí llegó, yo decía, en serio, esto es una noticia con más de 3.000 entradas en Google Noticias. Y sobre eso ¿En serio? Sobre eso habla la columna de Catalina Uribe, que a mí me gustó porque hace un buen recuento de la narración poderosa que significó la campaña de Francia, con eslogans como "soy porque somos", "el gobierno de los nadies". Catalina no nombra el vivir sabroso, pero creo que hace parte de esta narrativa muy poderosa, distinta. Los medios no habían tenido que darle sentido a conceptos como maestros, maestras, mayoras, ¿no? Todo esto que hemos mencionado en algunos capítulos, porque precisamente llegó a estar en los artículos periodísticos, a tener que ser tratado y desafiar como las categorías con las que algunas de estas palabras se usaban o se entendían antes. Luego reparan algo que es como esta forma un poco gris de hacer estos titulares, incluso cubrimientos, donde habla de máquinas etéreas. Entonces el sistema, los correos no llegan, ¿no? El sujeto es un objeto, ¿sí? El correo no llegó, el correo rebotó. O sea, que el responsable es, no sé, el internet del Congreso. Sí, como esta cosa. No, hay 1.000.000 de noticias que te explican qué pasó con el sistema de spam. O sea, seguro. Entonces los correos, aquí lo dice Catalina, los correos rebotan. El asunto sucede porque el sistema o los extraños hacen mal, y esta forma tan difícil de también rendir cuentas o expresar inconsistencias cuando se hace de esa manera, y cuando incluso las afirmaciones o las declaraciones de quienes hablan están en esa, no sé qué, tercera persona, ¿qué es lo que es? En ese neutro, ¿no? Neutro impersonal. Y habla que eso al final es un lenguaje burocrático, un poco inflado, lleno más de adjetivos que de verbos, y lo compara con que es muy común con estudiantes universitarios que están aprendiendo a escribir, ¿no? Que tratan de poner la responsabilidad a veces en otro, narrativamente en otro sujeto, en una voz pasiva, que además de ser un lenguaje o una forma del lenguaje que es fea, pues termina por eximir la responsabilidad, o por hacer una forma que a toda costa evita que uno se apropie de la acción, o alguien se apropie de la acción, y por ende uno lo haga responsable. Yo creo que a Francia Márquez le van a cobrar por siempre la forma en la que ella habla, en la forma en la que ella dice las cosas. Es decir, como el correo rebotó y no es problema mío. Eso, los periodistas de opinión a los que les dan espacios importantes en la radio, por ejemplo, Catalina Suárez al oído, los espacios que le dan a este tipo de periodistas, pues lo van a utilizar porque lo utilizan. A mí lo que sí siento es que pues Francia Márquez evidentemente no es la primera, pero sí es la primera en la era de la sobreinformación, como dice Santiago Rivas. Corre un poquito todos los términos del debate, ¿sí? Es decir, como que ella misma, solamente por existir y por ocupar el puesto que ocupa, genera cuestionamientos grandes. A mí me sorprende, por ejemplo, la columna esta de negros de mostrar y negros de esconder, que ella, el tipo
al principio incluso habla de lo buena que era Francia Márquez como líder social, que uno dice, ok, Francia Márquez sola logró correr esa línea, que era, ya no solo es buena pidiendo plata en un puente peatonal, pidiendo limosna o siendo la empleada del servicio. Sí, o sea, ella corre una línea y el racismo se va hacia allá, como cómo era de buena Francia de líder social, pero de vicepresidenta sí es un desastre, sí, es decir, ella ha corrido una línea muy grande en lo que se refiere a la fiscalización de este tipo de cosas, pero yo creo que sinceramente los periodistas y los líderes de opinión deberían revisar qué es lo que les da rabia de que ella exista, ¿sí? O sea, yo creo que ese sería como un buen punto de partida para los que hacen parodias sobre ella, etcétera, etcétera. Y es como, por ejemplo, al oído de Catalina Suárez, sí, ella dice, DAPA, este lujoso lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que le molesta que una vicepresidenta viva donde viven los ricos del Valle? O sea, ¿qué es lo que le molesta a eso? Además, una vicepresidenta, exacto, o sea, una vicepresidenta. ¿Qué estás esperando? Como... Sí, exacto. Y que viva en un lugar lujoso, ¿te molesta mucho? ¿O los viajes te molestan mucho? ¿Por qué te molesta tanto? El Armadillo yo creo que hace un ejercicio muy interesante sobre el alza del salario de funcionarios públicos. Y la mayoría de titulares se centraban en Francia Márquez. Porque los medios saben a qué están jugando, que eso es lo que exacto, a mí me sorprende de todo esto. O sea, es decir, cuando los medios de comunicación están como en bueno, no todos, pero una buena parte está en el juego ahora no se puede fiscalizar nada porque ella es negra, es como... Devuélvanse y piensen también en los enfoques de sus noticias. Es decir, cuando llega por decreto el alza de una gran parte de funcionarios públicos del Estado colombiano y el enfoque es ahora la vicepresidenta Francia Márquez se va a ganar esto, pues hay que cuestionarse también qué es lo que tanto les molesta de eso. O sea, sí, como que yo me refiero es a esos rasgos de los gobernantes, ¿no? Que molestan la ineptitud de Duque, la desconexión de Duque. No sé, la altanería de Francia puede ser, digamos, no sé, pero lo que les molesta no es el tono en el que habla Francia, ni qué me importa que habla Francia Márquez, sino lo que les importa es que Francia Márquez sea negra y esté triunfando. O sea, también cuestionense eso, ¿no? Como... Exacto, sí. Bien, empezando por Catalina Suárez, pero además siguiendo en el pasado, por ejemplo, ya que hablé yo de la silla vacía, con este conversatorio que hicieron sobre si vivir sabroso era un objetivo anticientífico, que es la cosa más ridícula y más racista, ¿no? Que podían hacer para llamar científicos a hacer eso, uno de los cuales además se abstuvo de participar en el conversatorio por el enfoque que le quisieron dar, después se retractaron, le cambiaron el nombre, pero digo, estas torpezas y estos tropiezos pues lo que demuestran además es que toda la gente que está tratando de cuidarle las formas a Francia Márquez no cuida sus formas, porque tampoco está revisando la manera en la que habla, los orígenes de las palabras que escoge, y pues es lo que termina siendo muy molesto, que el espacio de opinión de Catalina Suárez es un espacio de opinión que cualquiera de nosotros completamente desinformados como estamos está teniendo. Pero las personas que tienen una tribuna, además una tribuna del tamaño de la tribuna de la W, pues deberían tener una responsabilidad, no hacer una columna hilando meme racista tras meme racista, porque eso pues es absolutamente ridículo. Y empecemos con sabor, ella dice exacto, eso. Sí. Tiene la sutileza del racismo que es, no, pero yo estoy diciendo, hoy es jueves, empecemos con sabor, es como, no, lo estás diciendo porque vas a hacer una nota sobre una persona afrodescendiente. Entonces te parece que sabor, te parece que exotizar se te permite, ¿no? En tu crítica, ¿sí? No tienes por qué, para criticar su gestión, hacer uso de esas herramientas. Porque además hemos dicho que el humor, que lejos está Catalina Suárez de tener un buen sentido del humor en su columna, ni es el objetivo, ni es la narrativa, ¿sí? Para eso tendremos que ir a ver, no sé, tendremos que ir a ver Vox Populi o La Luciérnaga, ¿no? Donde imitan a Francia, donde no hay otro debate sobre este tipo de cosas, pero en una columna que ni siquiera quiere usar el humor como herramienta, es muy complicado que el tratamiento sonoro insista en estigmatizar. Sí, y solo para cerrar, creo que queda esta idea en la que este gobierno de izquierda es negligente en la manera en la que trabaja y en la ejecución con la que lleva a cabo el cambio. Francia Márquez también se convierte como en la ficha para representar ese eslogan. Y siento que en muchos de los cubrimientos que se hacen, de lo que ha hablado Santiago y María Paula ahorita, queda esa sensación
como de la representación de eso. Y pues también es muy interesante evaluar desde ahí cómo construyen y nos dejan una idea sobre una persona que pues no trabaja. Total. Simplemente quiero dejarles sembrado en su corazón un mensaje. Y es, yo estoy aquí como periodista, como lo que soy, una periodista con 33 años de carrera profesional. Pero una periodista que no es indiferente en medio de la circunstancia que está viviendo el país. No soy indiferente y no estoy dispuesta a ser indiferente. Yo como periodista, usted que está allí sentado como estudiante, como ama de casa, como ingeniero, cualquier profesión, creo que estamos en un momento tan importante en el país que es necesario saber que es entre todos que vamos a encontrar la solución, ¿verdad? No dándonos los... Y para cerrar, ¿qué opinan de Vicky Dávila? Vicky Dávila, pues actual directora de la revista Semana, ya pues está entrando en un debate, ¿cómo lo digo? Ya pues, ¿qué decimos ahí? Ya como tal. ¿Qué decimos? No. Ya como Pero tal. es que Lo que pasa con Vicky es que entre muchas de sus cosas va a empezar una gira entre las más grandes comillas que voy a usar en este capítulo, periodística, para conocer de primera mano, como una reportera de campo, las ciudades colombianas. Este proceso que Foro Semana ya es un modelo de negocio muy viejo de Semana, en el que por muchos años nosotros también le hicimos análisis, incluso en este podcast, de cómo las gobernaciones y alcaldías pagaban para hacer la creación de contenidos, digamos, a favor de las alcaldías y de las mejoras y las historias. A Semana, pues se toma ese modelo de negocio y Vicky lo toma para Vicky por Colombia. Esto obviamente causa muchas preguntas y creo que también ya como un cansancio comunitario en torno a lo que ella está haciendo y obviamente muchísima gente que está de su lado y que alaba esta situación y que le parece que esto es periodismo. No sé, como que también cuando tú lees todos los comentarios que hay a sus videos hay muchísimo cariño también a lo que ella está haciendo. Entonces ahí es cuando empiezas a ver esta figura de Vicky tan peligrosa para eso. ¿Cómo la ven ustedes? Esto no empezó hoy y lo sabemos, y María Jimena Duzán ha estado allí insistiendo y otros medios y periodistas también han levantado su voz para reclamar claridad sobre si sí va a ser o no candidata. Pero yo creo que con esta gira empezamos la Vicky política, el Vicky Rally, la Vicky competencia, el Vicky foro, el Vicky micrófono, el Vicky debate, el Vicky concurso, el Vicky tiktokero, el Vicky todo, de aquí para adelante, porque pues ya los medios despegó un año de precampaña y de entrenamiento, o 2, no tengo ni idea, porque ya es imposible que los medios dejen de cubrir a Vicky como sujeto político, ya es imposible. Sí, antes parecía que era una pelea un poco casada con algunos que tenían una información privilegiada como María Jimena Duzán. Ahora todos los medios tienen que voltear y hacer de Vicky una noticia, porque lo es. Arranco por El Armadillo, un medio digital de Antioquia, en Medellín, que dice: Vicky Dávila comienza en Medellín una gira con aires de candidata y con el sello de la alcaldía, de AFIT y de Confama. Ahí lo tienen, clarísimo. ¿Y qué significa eso? La participación de esas organizaciones públicas y privadas, una universidad como AFIT, la propia alcaldía de Medellín y Confama, ¿no? Que tiene una acción muy importante como en el ámbito del sector cultural para Medellín, que están patrocinando esto. Ya no son los foros Semana. A mí nunca se me olvida un foro Semana al que fui, que era sobre el poder de los medios y la economía, y lo patrocinaba una petrolera. Y era como, no sé. Y era en el Club El Nogal, como todos los foros Semana, la gente estaba súper elegantosa en el Club El Nogal, y eso era como un clásico, una cachacada del principios del 2000,
Y una de las formas en las que más dinero hizo Publicaciones Semana durante mucho tiempo. Por supuesto, y esto era más que la revista, era todo Publicaciones Semana. Claro, y esto era pues Alejandro Santos encorbatado y muy pispo encabezando la lista de asistentes. Era la anterior semana, ¿no? Era la anterior semana y era, bueno, unas conversaciones que no voy a decir aquí que me parecían conversaciones incluyentes, colectivas, plurales, ¿no? Pensando en la colectividad, el territorio del pluralismo. No, movidas comerciales. No, movidas comerciales, bastante elitistas y excluyentes, como una iniciativa de mercadeo, pero, por cierto, bastante cerradas, porque eran en un salón, que por grande que es un pinche salón, de un hotel, de un club en Bogotá. Esto es otra cosa, esto no son foros semana, y no parecieran tener el objetivo de que les financie la revista, aunque podría estarlo haciendo, en tanto Semana, según las estadísticas del 2023, es uno de los medios que más perdió dinero. Entonces no me extrañaría que algo de esto sea rentable, pero es sobre todo rentable para su imagen y creo que tiene una doble partida. Puede ser rentable puede ser capitalizado por la imagen de Vicky, si es que va a ser candidata, es decir, un capital político, y puede ser capitalizado también por la revista, porque Semana pero por supuesto también ha perdido muchos suscriptores, también ha perdido muchos seguidores, y hacer un rally por Colombia, ¿no? Dándole la vuelta a las necesidades y no sé qué, pues lo van a hacer acercarse, ¿no? A una audiencia que puede estar en este momento sintiéndose desconectada de esa revista en Bogotá que se ha sentado a ser el gran núcleo como de oposición. Entonces a mí me interesan los titulares o el abordaje que le han dado medios como El Armodillo, como Los Huevos Revueltos, que de entrada dice la candidata Vicky Dávila, y por supuesto pues llamó mi atención el titular de La Silla Vacía, que dice: La Silla Vacía considerará a Vicky Dávila como candidata presidencial para el 2026. Y es una nota editorial que hace la dirección, hace Juanita León, para aclarar. Esto lo hizo también en su momento el New York Times con Donald Trump, no solamente para anunciar que sería candidato presidencial, sino que también lo trataría en las secciones del entretenimiento, como un statement de su línea editorial. Me parece que esos ejercicios pues empiezan a marcar un diferencial de todo el cubrimiento de los demás medios, que pues replican qué va a suceder, cuáles son las características de un evento como estos, pero no se atreven a decir más porque también están en el terreno fangoso de decir que es una candidata sin que haya esa evidencia, porque pues la única persona que podría confirmar esto es ella misma, y hasta el momento, hasta el día que grabamos, no lo ha hecho. Hay una columna de Olga L. González, publica precisamente en La Silla Vacía, que busca hacer un seguimiento de lo que supone la llegada de Vicky Dávila. Hay otra de Cristina Carrizosa. La de Cristina Carrizosa en El Espectador es un poco diciéndole a Vicky como nada le impide ser candidata, ¿no? Usted puede ser, esto ha pasado, hay muchos periodistas, de hecho pues nosotros tenemos una cantidad de periodistas presidentes y de políticos que han formado periódicos. De esto pues hemos hablado, yo hablo de esa vaina largamente en mi propio espacio de opinión en Tarima. Es efectivamente la cercanía de los medios con el poder lo que configura, me parece a mí, la primera esfera de desinformación en Colombia. Pero entonces, ¿qué es? ¿Dónde está el daño al debate público? Olga se hace la pregunta, de hecho nos pasó a nosotros por Twitter. Me parece que es una columna que tiene un buen hilo conductor, que hace un buen recuento de la manera en que los medios han estado involucrados en la formación, de cómo, por ejemplo, Hernando Santos, exdirector del Tiempo, se preciaba de ser un hacedor de presidentes. Sí, esto es presidenciable, es una vaina vieja, es decir, pues es que además es nosotros, muy vieja. No, pero es que en este país, el 8 de agosto de 2022, cuando Petro estaba en su primer día de trabajo tras el festivo en el cual se posesionó como presidente, ya había una parrilla de presidenciables en la W, ¿no? Como este es presidenciable. Y de eso no se salvó tampoco el gobierno Duque, ¿no? El Duque era presidente y el 8 de agosto de 2018 había una parrilla de presidenciables, porque aquí nos encanta estar en campaña, porque en campaña las cosas funcionan y no funcionan a nuestro antojo. Y además eso le fascina a los medios, por más de que quieran decir que no, por más de que quieran decir que están alejados de la política,
Tenemos a Gustavo Gómez, director de Caracol Radio, diciendo, Sergio Fajardo. hay un hombre grande que yo conozco, un hombre muy bueno en la política, Sergio Fajardo. ¿Y qué tal el de vicepresidente de Vicky? Eso es lo que nos dice Gustavo Gómez. Alguien a quien no le gusta el ejercicio de las bodegas, pero tuitea cosas como esa. En este momento no hay claridad y a mí me parece que hay opciones de cosas. Me parece que Vicky Dávila puede estar utilizando esto simplemente para darse visibilidad, que es una forma de solventar también el vacío que produce en general las pérdidas de los números rojos de semana, en términos de esa degradación del debate de las cuales ellos son punta de lanza. Pone de manifiesto un juego que a mí me parece que es un poco redondo, es decir, las posiciones, como bien lo describe Olga en su columna, pues las posiciones de Petro en muchas cosas han favorecido a la familia Gilinski. Tiempo atrás, cuando Petro salió con el cuento del periodismo Mossad, Daniel Coronel contaba en uno de estos espacios de opinión, ya no me acuerdo si es en el reporte Coronel o en una de esas conversaciones largas de los Danieles, que uno de los invitados más recurrentes en el avión presidencial es el mismísimo Gabriel Gilinski. Nosotros hicimos un episodio de este podcast sobre la audiocolumna de María Jimena Duzán, lanzando al agua a Vicky Dávila como candidata. Esto además incluye las peleas al interior del gremio periodístico, porque esa rivalidad es clara y es bien conocida entre María Jimena Duzán, ex columnista de Semana, y Vicky Dávila. Lo mismo entre Juanita León, con el cuento de la autonarrativa de la silla vacía, de nosotros sí somos un periodismo serio y tú no eres un periodismo serio, y qué es lo que hace el periodismo serio, y Vicky Dávila, que para la razón pues, no es periodismo serio. Entonces, no, dentro de estas autonarrativas, pues entonces existen las batallas que ya se conocen. Esa decisión editorial de la silla vacía evidentemente tiene ese sesgo. En el evento infame de Asobancaria, tuvimos la oportunidad también de hablar cómo lo que hacía Juanita León muchas veces era posicionarse en oposición a Vicky Dávila, pues que es el parangón más fácil que hay, así como cuando uno se emputa porque el gobierno Petro se posiciona en comparación al gobierno Duque, es como no ser ridículo, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable de la gente con la que decide compararse. Y en esa medida, pues el daño al debate público está hecho precisamente porque se muestra claramente, primero, que tanto se corre la línea del centro, que Semana se empeña en correr una y otra vez, y queda la pregunta entonces, tras leer la columna de Olga González, ¿cuál es, no, la manera en que se deteriora? ¿Por qué esto de Vicky está generándonos tanto problema? Entonces, yo creo que sí existe una serie de sesgos estructurales, como un sesgo machista complicado de mujeres que acceden a lugares de poder, y también existe un asunto de clase, porque ¿no? de Vicky se ha dicho que iba a ser la próxima Marvel, entonces se dice que no es una Iriarte, Pungilupi, Pombo, Urrutia, sino se trata de Victoria Eugenia Dávila. De la historia de ascenso social que tanto nos gusta escuchar. De la historia de ascenso social, y entonces está el mismo asunto de el arribismo y los juicios al tono y los juicios al comportamiento de las mujeres, que la misma Vicky se ha encargado de azuzar. Pero existe un juego en el que yo me reitero en mi posición inicial macro, y es Vicky no es de nadie, sino es viquista, ¿no? Y en esa medida Vicky está jugando un juego que ella misma sabe y conoce. Es posible que efectivamente quiera ser candidata, es posible que esté aunando un montón de esfuerzos trabajando para otra candidatura igual de antiético. Exacto. Todo es antiético. Todo es antiético. Todo. Sí, nosotros aquí jajajuju, y después en unos meses, no sé, en enero del 2026. Pues lanza Barbosa o cualquier otro malparido. Sorpresa, sorpresa. ¿Cuál es Barbosa? El exfiscal Barbosa del movimiento colombiano. Entonces, Viquista. Duquista. Entonces, o si está simplemente tratando de hacer números y clics para semana, pues es antiético también. Entonces, el debate público está tan absolutamente empañado, es tan enredado y tan turbio, es tan ruidoso y tan recóndita la verdad en ese sentido, que lo que nosotros estamos asistiendo es a otra manifestación del espectáculo. Hay una cosa frente a esta situación de comunicación, que son los formatos. Vicky se escuda constantemente en que ella es periodista de opinión,
pero yo sí siento que parte de las respuestas que ella le da, por ejemplo, no sé, a un columnista en El Espectador que dice atajen a Vicky, ella dice, ¿qué? ¿Atajen a Vicky? Es como, todas las respuestas que ella crea las hace en clave o de alocución de campaña. Y yo siento que ese formato es el que puede decirle a la gente, date cuenta que esto no es una opinión. O sea, en qué momento se puede proteger ese tipo de discursos hasta ya decir como no más esta forma en la que de forma poco transparente se están vendiendo estas propuestas de campaña sobre la pobreza, sobre el papel de los empresarios, porque además ella los dice todos en 3 minutos, o sea, ella tiene el país en la cabeza, digamos. Entonces, creo que ahí en temas de formatos hay una forma de evaluar, porque si es verdad que ellos, o sea, no le podemos decir renuncie, no podemos pedir eso, es una empresa privada. Si fuera Holman, que si le decimos como salga de ahí, es otra cosa. Que tampoco sale. No va a salir, pero sí tiene más sentido que un ciudadano diga hay que cambiar esto en RTBC a una organización privada como... No, Vicky Dávila tiene Semana. además una legión de personas detrás diciendo ella está haciendo esto con plata privada. Yo entiendo que es una legión de personas que no se da cuenta la gravedad de lo que está diciendo, pero de todas formas ella está escudada en una plata de unos banqueros que la respaldan. Y en un espacio de opinión. Como ella se defiende de eso, ella dice que esa es su postura, y entonces por eso ella dice, ¿por qué les molesta que un periodista pregunte? Como amiga, Sí, yo creo tú que hace rato dejaste de preguntar en clave periodística. pero hace, no sé, no me acuerdo cuándo fue la última vez, porque yo creo que no viene solo de la dirección de Semana, es decir, su paso por RCN, la cosa política, ¿no? Siempre ha tenido una carga grande en su ejercicio. Por eso, Pero más allá solo de eso... chiquito, por eso cuando María Jimena dice, es que dejó de ser periodista para convertirse en activista, y yo, pero no ahora. O sea, como que creo que esa crítica es de hace muchos años. Además, Sí, esa pero frase de además, ¿en activista, activista de qué? exacto, Sí, 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 activista exacto. de yo misma, creo, pues del yo, ¿no? De la Activista viquista. de su ego, Que hay un como asunto lo ético somos. y estético ahí que es complicado, ¿no? Exacto, pero para mí no es un debate entre el periodismo y el activismo, sino entre el ejercicio de la política y el periodismo, que me parece que sí es problemático, porque lo que le están reclamando a Vicky, yo creo que se diferencia un poquito de la historia que podía tener Felipe López o la familia Santos, etcétera. El último presidente periodista fue tal vez Andrés Pastrana. No, Juan Manuel Santos, que fue jefe de redacción del Tiempo. Sí. Es verdad. Juan Manuel Santos. Y Santos era el que le pedía consejos a Roberto Pombo. Y también el que llamaba a dictar notas en el Tiempo. O sea, Santos tiene una relación estricta con el periodismo. Con el periodismo, El hermano es además Enrique familiar, Santos, sí. porque él sí viene de una cuna distinta a la cuna de Vicky. Y Pastrana porque... Bueno, y Duque se autoentrevistó también. Eso Ay, no Duque cuenta como hizo- periodismo, Santiago. Pero Duque hizo un reportaje largo sobre Otoniel. Eso tampoco cuenta como... Eso era ficción, Y qué él pena. hacía contenido como senador acerca de las gaseosas. Lo de Otoniel es ficción, no realidad, entonces no cuenta como periodismo. Pero más allá de eso, bueno, Pastrana fue presentador de televisión. Poco antes, sí. Sí, de hecho se retira como con el tiempo necesario para ser candidato, que es lo que estamos esperando suceda, porque el problema de la desventaja es para mí el más grande frente a las audiencias. Esta ventaja mientras preguntamos, ay, ¿será que sí es o que no es? Y ella sigue haciendo programas y sigue teniendo todas las luces, las cámaras y el espectáculo a su disposición con un aparato que ni siquiera paga ella misma, sino la empresa para la que trabaja. Pues mientras seguimos preguntándonos, ella sigue acumulando una popularidad que los demás en pre-campaña o lo que sea, pues no tienen. Y que el No- Consejo no están de Nacional gira. Electoral no tiene cómo regular esto si ella No, no lo porque dice ella está haciendo públicamente. ella está haciendo como la Ruta 90 de Cine Colombia, ¿no? Está haciendo Sí. un viaje por Colombia, lindo ¿no? Viaja a Colombia, vive por ella, como era el eslogan uribista, es Sí, vive espantoso. Colombia, viaja por ella. Entonces ella está haciendo es un rally para encontrarse con su gente. Ella, Jorge Barón y Cine Colombia son lo mismo, ¿no? A sus ojos. Y finalmente es un ejercicio político disfrazado, que es el que yo creo que es ahora tan complicado, ¿no? Cuando de quienes están aspirando a la política o hacen política son capaces de desdibujar la verdad así, ¿no? Pero enfrente de una cámara y uno ve a Bukele hablar en TikTok y es el metaverso de él, de lo que él está diciendo, o Ortega, ¿no? Que tanto aborrece la misma Vicky Dávila, no a Bukele,
sino a los presidentes de izquierda, y es que crean sus propias realidades y se vuelven los talking heads de una pantalla todo el tiempo. Y Vicky ya lo hace, es como, amiga, tú tienes mañaneras chavistas con lo que hace AMLO por la mañana. O sea, si te comparamos, es una combinación de Vicky en semana, Vicky en audio, Vicky en columna, Vicky retuiteándose a sí misma en su cuenta. Además, tuitea lo que ponen en semana, que también escribió, ¿no? Es como estás haciendo el mismo ejercicio narcisista de esos líderes que aborreces y que tildas de populistas, no sé. Sí, bueno, algunos porque a Bukele lo quieres mucho. Yéndonos un poquito al pasado, 2 años para atrás, lo que estábamos haciendo era que Vicky Ávila dictaba lo que los periodistas tenían que cubrir, ¿no? Como vamos a hacer el trabajo que Vicky Ávila arrancó, bien o mal. Entonces, la niñera, ¿quién es la niñera? Y si la encerraron en un sótano o no, y si se robaron plata o no, y entonces le hicieron la prueba del polígrafo o no. Armando Benedetti, los audios, ¿no? Como que puso a trabajar a todo el periodismo alrededor de ella. Yo creo que Vicky Ávila tiene un talento sin igual para hacer un montón de cosas por el estilo, y ahora la agenda es ella. O sea, llegamos a ese momento en que la agenda es ella y me parece como inevitable. Eso es como Thanos, el de Avengers. Soy inevitable. Sí, porque uno no le va a decir a un medio, no cubras a Vicky Ávila. La silla vacía, no la tomes como candidata porque eso es darle rienda suelta. No, y entonces, ¿qué hacen? O sea, ¿qué tiene que hacer un medio? Y ahora, yéndonos al absurdo contrario, vamos a hablar y discutir en paneles de opinión, en paneles de análisis, vamos a discutir la propuesta del 10-10-10 de Vicky Ávila, es decir, ¿qué es lo que va a pasar con este pequeño Frankenstein que ha fabricado pues la familia Gilinski y la dirección de la revista Semana? Y otra cosa que a mí me parece impresionante de Vicky Ávila, y es, ella no se aguanta el escrutinio ajeno. No se lo aguanta. O sea, es impresionante. El escrutinio ajeno a Vicky Ávila se está volviendo también un caballo de batalla de ella para poder decir lo que quiera, y ella, en lo que tú preguntabas de periodismo de opinión, en fin, periodismo también, y lanzarse a una campaña política, a mí me parece que Vicky Ávila, cuando se defiende, que se defiende duro, o sea, ella se la monta a sus detractores bastante para ser una figura tan pública que está de gira por Colombia, aplaudida por un montón de personas, miles, millones de personas. Millones no sé, tampoco yo sé cuál es la burbuja de Vicky Ávila, pero sí tiene un montón de visibilidad, ¿no? Como rating tiene al menos. Esta persona le molesta mucho, y ella además usa este discursito de apelar a la misericordia de, es que yo estoy preocupada. Los otros periodistas, ¿por qué me están criticando si yo estoy preocupada por el país? Ella es preocupada y mesiánica, porque Exacto. Ella nos va a salvar. Nos va a salvar, exacto. Nos va a salvar de esto. Y la gira por Colombia es como casi inédita. Juanita León en su editorial lo dice, es como, esto se asemeja mucho a una campaña política, digamos, que una persona vaya a escuchar problemas. O sea, eso no es tan periodístico como político, ¿no? Como vamos a hacer un diagnóstico de Colombia, ¿y para qué? En ese sentido, yo creo que estamos en una situación un poco como demasiado complicada. Sí, esto ya no es como que el hijo del presidente es el director del Tiempo y un año después se vuelve el presidente. Esto es como un poco más al rojo vivo y en vivo todo el tiempo, como cuál es la capacidad que tiene ella y qué va a hacer el periodismo con el evento en Medellín. ¿Lo sacan, no lo sacan? Es Vicky con un consejo comunitario a lo Uribe diciendo, ¿qué hubo, su teja? ¿Cuál es el problema de su teja? Ni idea. No, y hay una pregunta que ha surgido también en Twitter y en los opinaderos, y que me parece que es una pregunta perfectamente válida, es ¿qué va a hacer la Flip? ¿Qué va a hacer la Flip? Pues, mi opinión es que tiene que haber un punto en el cual deje de defender a Vicky Dávila y tenga que empezar efectivamente a defender de Vicky Dávila a Juanita León. Y tengan que empezar a defender de Vicky Dávila a María Jimena Duzán, porque tiene que haber un cálculo de la cantidad de poder que tiene una persona y la manera como la usa. Porque claro, cuando hay periodistas que pelean entre sí, la Flip no tendría que meterse necesariamente ahí, pero tiene que haber un cálculo del poder sobre quién está haciendo qué, y en esa medida el poder que puede estar acumulando o amasando Vicky, si lo utiliza para enfrentarse en el tono que se le dé la gana a una periodista que esté haciendo el escrutinio, Ana muy Cristina a la manera Restrepo. Gustavo franciscana, sea Ana Cristina Sí, ya le está dando Restrepo. duro ya, muy duro. No, y pues también, ¿no? Y a cada columna que sale, ¿no? A cada columna o cada artículo que sale haciendo el escrutinio,
le cae durísimo, con lo cual pues cada vez parece más una política colombiana. No, esto la hace presidenciable, eso en realidad... Muy presidencial. Alberto, Sí, esto la hace presidenciable. Esa ¿no? respuesta que ella hace al espectador, Sin ninguna duda. pues obviamente le trae una cantidad de ataques al columnista Alex Velázquez gigantesca, que además es un blog que él ha estado haciendo semana tras semana, también haciendo crítica de medios constantemente y demás, y de repente también poner como en el centro de la conversación el diario El Espectador y a este columnista demuestra esa inequidad en el poder. Y ahí pues hay unas preguntas también de cómo se protege, por ejemplo, a Alex en esta. Vi un titular en El Espectador que decía: atajen a Vicky Dávila o lo lamentarán. Y me puse a pensar, ¿por qué les molesta que una periodista se preocupe por el futuro de Colombia? ¿Por qué se perturban porque no soy indiferente en un momento crucial y único para el país? Momento definitivo. La democracia y la libertad están en riesgo y no podemos ser indiferentes. Malo preguntar, como dicen ahora en Twitter. Sí, malo preguntar. Sí, pero bueno. Quedémonos callados. No qué digamos nada del cansancio. que Ah. Ahora, pero es que además existe también un juego redondo en la oposición entre Vicky y Petro, ¿no? Porque Petro la graduó de opositora y ella, lo único, o sea, yo estoy seguro que Petro es una de las personas más contentas con cada burrada que dice Vicky Dávila, porque eso lo único que hace es deteriorar el debate hasta el punto en donde es imposible defender a uno o el otro según donde uno se pare. Y creo que la consecuencia, yo no creo que eso sea necesariamente el plano, tal vez sí lo sea y yo esté aquí siendo sumamente ingenuo, pero me parece que la consecuencia natural de este tipo de acercamientos extremadamente populistas y en cierta medida, aunque no sea candidata y sea una periodista, en cierta medida autoritario, también porque sabemos el tipo de gobernante que le gusta, es siempre igual. Cada vez que hay un polo político de ultraderecha en un sistema democrático, se corre la línea del centro, que de hecho me parece la prueba fehaciente de que el centro no existe, es que se va corriendo cada vez más a la derecha. Pasa en sistemas autoritarios de ultraderecha y pasa en sistemas autoritarios de ultraizquierda, entre comillas, que terminan corriendo la línea del centro hacia la derecha, porque en el gobierno de Maduro, ¿no? En la dictadura venezolana, el centro parece ser María Corina Machado, es decir, el centro se corre hacia la derecha. En la dictadura de Ortega, el centro se corre hacia la derecha. En la América de Trump, ¿no? El centro se corre hacia la derecha y nosotros ahora tenemos como representante aparente de la izquierda a una persona como Kamala Harris, ¿no? Entonces, lo que hace Vicky Dávila, que ha hecho en portadas de semana, pero que está haciendo ahorita ella con su ser, es volver, ¿no? A lo que hizo Álvaro Uribe en su momento, a lo que hizo Iván Duque en su momento, que es correr, jalar la línea del centro otra vez hacia la derecha, ¿no? Por eso es tan raro que en la columna de Juanita León y en las declaraciones de Daniel Pacheco se hable de centro derecha y que la gente les reclama eso. ¿Por qué seguimos definiendo esto como centro derecha cuando hay unas posturas que tal vez no se puedan defender desde ahí? Y luego Tatiana Duque sí dice como derecha. Pero siento que todo ese debate nos lleva al primer capítulo de este podcast, que era como este debate de dónde está el centro y qué es. ¿Y lo necesitamos definir en este punto o cuáles son las condiciones? Bueno, ¿Vicky Dávila seguirá siendo protagonista de este podcast? No lo sé. Sin ninguna duda. Pero ya no como... Ninguna duda, Julia. Vamos a Sin tomar una ninguna postura duda, editorial Julita. nosotros también, como lo hizo La Silla Pues, Vacía. a mí me parece que nosotros cada vez hablamos menos de Semana. O sea, yo creo que Semana, no tanto por la candidatura de Vicky, sino en general por cómo ya opera Semana, en donde ya hace parte de una serie de medios que publique lo que publique, uno sabe de dónde viene, para dónde va y en dónde se ubica. Yo siento que nosotros cada vez más hablamos de Caracol Radio, de Blue Radio, de la W, de La Silla Vacía, hablamos de Cambio, de los Danieles, hablamos de, bueno, estamos hablando de las dos orillas. Entonces creo que en ese sentido se ha hecho evidente hasta qué punto, no, literalmente Semana se zafó, ¿no? Se zafó de ese eje y está funcionando en otra esfera completamente distinta, muy por el estilo de Fox News, muy por el estilo de Newsmax, ni siquiera Fox News, porque Fox News tiene además los números para respaldar la atrocidad que hacen. Semana casi que no, ¿no? Entonces, casi que no. Pues sí, no, pero al mismo tiempo
sigue poniendo agenda, sigue siendo tendencia todos los berracos días, sigue siendo el centro de la conversación. Claro, su capital es la influencia, no la influencia de ella y la influencia que tiene pues la revista en la opinión pública. Muchas gracias, María Paula. La influencia es la de ella, la influencia también es la de Semana en la opinión pública, aunque se haya transformado con los años, sigue siendo poderosa porque goza del podio sin competencia, en parte, y porque sigue siendo una marca que la gente reconoce. Entonces, pues es como, ¿no? ¿Cómo dejar de mencionarla? Pero es verdad que cada vez, así como sus páginas son cada vez menos, tenemos nosotros razones para hablar de las grandes historias periodísticas de Semana que no existen. Muchas gracias, Andrés Páramo. Bueno, hasta la semana que viene, nos vemos, chao. Y Santi. Muchísimas gracias. Páramo tenía razón, qué cansancio. Quedé con hambre y mamitis de estos temas. Y a todos ustedes que nos oyen, manden abrazos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Este episodio de Presunto contó con la participación de Andrés Páramo, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Sara Trejos. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez, yo y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios. Producción, Paula Villano. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos en Patreon, donde pueden encontrar cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenidos exclusivos, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.